Hola, buenos días. Aquí estamos hoy a 24 o 25 de abril de 2025. No sé ni en qué día estoy, pero eso es lo de menos porque estoy con Andrei Parrilla. Iba a decir antiguo debatiente, pero evidentemente claro que fue debatiente, pero es que sigue siendo debatiente y para mí la palabra antiguo no tiene sentido porque seguimos en contacto, sigue haciendo debate, pero es algo típico en este club de debate llamado Nicolás Salmerón que vengan personas que han pasado por aquí para transmitir sus enseñanzas a vosotros, los que estáis empezando y haciendo ya grandes cosas. Él ahora va a contar, pero por si acaso hay cosas que pasa por alto. Ha estado con nosotros haciendo debate 6 años enteros, desde el no es tan viejo, no es tan viejo, desde 2016 hasta 2023. Muchos de mis debatientes han ido a torneos universitarios y bueno, ya nadie se asombra, pero cuando se asombraban al principio decían, ¿cómo puede ser que gente de bachillerato debata, compita con gente 1, 2 o 3 años o 4 mayores que tus chicos de segundo bachillerato? Y yo contesto, pero es que por dentro, es que eso llevan haciendo toda la vida. Él y la generación en la que estaba, hay muchas cosechas, que me está oyendo aquí en tiempo de público, está fuera de cámara, pero también tengo la suerte de tener 2 cosechas muy buenas ahora mismo, en 2025, en primero de bachillerato y en segundo de la ESO. Aquí en el club tenemos 2 cosechas muy buenas. Y su cosecha fue muy buena, y su cosecha, cuando estaba en primero de la ESO, hacíamos aquí torneos internos. En primero de la ESO ganaron en toda la ESO. Ya estando en primero de la ESO ya competían con gente de bachillerato. Cuando su generación estaban en segundo de la ESO, tuvimos que pedir permiso a un torneo de Córdoba en el que la participación era de tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y tuve que decir, por favor, ¿me dejáis participar? No, pero es que con un equipo de segundo de la ESO no hay ningún problema, porque sabíamos que éramos el Secaborán. Y fueron, acosando la ESO, creo que llegasteis a semifinales con segundo de la ESO, compitiendo con gente de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de bachillerato. Cuando estaba en tercero de la ESO ya estaba en el equipo oficial del colegio Secaborán, el club de debate Nicolás Salmerón. Nos llamamos Nicolás Salmerón porque fue un orador muy importante al final del siglo XIX y fue presidente de la Primera República. Y fue un orador muy bueno y fue filósofo, y es el nombre de la persona de nuestro club. En tercero de la ESO ya estaba en el equipo oficial del colegio. No, el equipo oficial entonces no era 4 personas de segundo de bachillerato, era X personas y una persona de tercero de la ESO. No lo haría mal cuando en cuarto de la ESO ya no salió de ahí. La gente salía porque salía del colegio y él seguía. En cuarto de la ESO el equipo oficial, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Incluso el último torneo del colegio lo hicieron ya en los primeros meses de universidad, en el final escolar de la Copa Ledu, pues llegaron a la final en Córdoba. Creo que al principio, también he ido a una traslación, aunque al principio hacía introducciones, luego estuve un tiempo haciendo la R1, la primera reputación, luego un tiempo de R2, y alguna conclusión no sé si llegaste a hacer alguna vez, pero más de entrenamiento. Pero oficialmente, transición desde la introducción R1 y R2. Luego él nos lo contará mejor, pero que la preparación que teníamos con su generación, literalmente, es brutal. Siempre mis chicos y mis chicas leemos mucho, pero no es que leamos artículos, cuando vamos a un torneo de debate es que leemos libros. Eso fue antes de su etapa. Cuando llegó Andrei, en vez de leer libros, no, también, cuando íbamos a un tema, buscaba él, pero luego, claro, me obligaba a mí leerme tesis doctorales, porque él sabía, profe, es que me he leído esta tesis doctoral sobre este tema. Y claro, yo me tenía que leerla para no saber menos de él sobre el tema, sino cómo les voy a ayudar yo como formador si ellos saben más que yo, ¿no? Entonces, era otro nivel. Leíamos tesis doctorales para un torneo de debate. Él ahora nos hablará no solo del debate, esto lo ha trasladado en el mundo de la investigación, aunque sean 30 segundos, explica algo de dónde participaste a nivel de investigación cuando estabas aquí en el colegio, ¿no? Y
Todas las generaciones les tengo un grato recuerdo, todas son fantásticas, evidentemente no lo digo por decir, pero de momento, aquí está el público, a ver si rompéis el listón, está un poquito alto, pero se puede superar, no sé cómo. De momento el listón más alto que tiene el SEC Alborán pues es un equipo de segundo de bachillerato en su momento, hace 2 años cuando fuese, de Antonio Herrera y André Parrilla, que siendo de segundo de bachillerato fuimos, yo como formador, a un torneo universitario, el torneo Seneca, en la Universidad de Córdoba. Todo el mundo de debate sabe que es uno de los mejores torneos de debate, y un equipo de bachillerato, formado en un servidor, ganamos el torneo de debate Seneca. Otras veces hemos quedado hemos llegado a finales, hemos llegado a semifinalistas, otras personas de nuestro club han llegado a ser elegidos mejor orador en un torneo universitario. O sea, no es que esa fuese la primera vez que llegamos arriba, pero es la primera vez que se llegó tan arriba. Un equipo de bachillerato ganar un torneo fuerte universitario. Yo ya me callo ya y empezamos y vamos a disfrutar con tu sabiduría, Andrés, cuando quieras. Pues muchas gracias por la introducción que me hace don Javier. Yo después de esto poco tengo que añadir, pero voy a ver si consigo añadir algo. Don Javier ayer, cuando me proponía la idea de dar esta charla, que hacía mucho tiempo que yo sabía que no se daba ninguna charla, pues le digo, bueno, ¿y yo qué le puedo comentar a estos chiquillos? Entonces él me pasó una especie de índice o de cosas que podía mencionar. Voy a seguir algunas cosas, otras las obviaré, otras ya las ha dicho don Javier, así que vamos a ver lo que puedo aportar. Lo primero que me decía, y yo creo que esto es importante, es que dé mi definición de debate, que para mí, ¿qué ha sido debate o cómo entendió yo debate? También porque quizás vosotros, los que estáis delante, entiendo que sí que estaréis un poco más familiarizados con lo que es debate, pero quizás no escucha a alguien dentro de mucho tiempo que no lo sepa. Entonces, debate, muy sencillamente, es el arte de expresar ideas que normalmente están enfrentadas, porque si yo simplemente expreso una idea de forma individual, no hay ninguna crítica, no hay ninguna otra postura, pues no hay un debate, es simplemente un monólogo. Un debate surge cuando hay algo que sea un diálogo, una confrontación de ideas. Entonces esto, en los torneos a los que nosotros vamos, se transforma en 2 equipos que defienden uno una postura y el otro otra postura. Claro, entonces, ¿cómo descubro yo debate? Yo estaba en primero la ESO y estaba con un muy buen amigo mío y estábamos, como cualquier otro día, saliendo del comedor. Salimos del comedor y íbamos a jugar al fútbol, pero resultaba que era muy tarde. Entonces iban a empezar las clases y íbamos directamente al aula. Y yo veo ahí que hay como mucha gente que está rodeando a alguien y digo, ¿y esto qué es? Y era don Javier el que estaba en el medio. Y estaba dándoles algún tema de debate a los chicos, o estaba revisando algo. Y decimos, bueno, esto pues no sabemos muy bien qué es. Preguntamos, lo que sea, no le damos más importancia. Volvemos al día siguiente. Vuelvo a entrar en el aula y veo que hay esta vez pues 2 equipos debatiendo, lo típico, había alguien en el atril, estaba diciendo lo que sea, y yo y mi amigo pues nos miramos y decimos, pues yo creo que lo puedo hacer mejor que esa persona. Entonces decimos, bueno, y dice mi amigo, no, yo creo que lo podría hacer mejor, porque encima era un tema, no me acuerdo exactamente el tema, pero era un tema que era muy polémico y los dos estábamos en la otra postura y decíamos, no tienes razón en lo que dice. Entonces le decimos, ¿lo quieres comprobar? Y nos apuntamos los dos. Nos apuntamos los dos y a la semana siguiente creo que debatíamos. Bueno, debatimos, todo muy bien, y hay algo que me llama la atención, porque digo, esto es distinto. O sea, a mí me gusta el deporte, me gustan mucho los deportes, pero digo, bueno, no me importaría pasarme algo de tiempo debatiendo porque es interesante. Al final, imagino que vosotros también lo sentiréis muchas veces cuando debatís, pero hay algo de adrenalina, de ver si tienes la razón, de ver si puedes convencer al otro, de que el otro te dice algo y tú tienes que contestarle porque tienes que contestarle, que es lo que te acaba llamando un poco más la atención. Y entonces a nosotros lo que también nos llegó a captar mucho, yo creo que a mí, en mi generación al menos, fue que había muchas ligas de debate internas, que era lo que decía don Javier al principio. Estaba la liga de invierno, estaba la liga de primavera, había muchas ligas. Lo bonito de esto, para mí al menos, era que uno podía ver a los más mayores que estaban debatiendo y decía, vaya, estos de primero de bachillerato, estos de cuarto de la ESO están debatiendo, ¿podremos debatir contra ellos? Y así era como empezamos a formar equipos y ahí es donde se empieza a formar un poco la píldora con eso de las ligas internas. Entonces ahí más o menos sigo debatiendo durante todo ese año y tuvimos la suerte, como decía don Javier, de que al año siguiente pues se nos presenta la oportunidad de ir a un torneo en Córdoba, que era el primer torneo interescolar o algo así de Zalima, que yo creo que ya no se hace, pero era un colegio, el colegio Zalima, pues decide organizar ese torneo.
Y la peculiaridad de este torneo es que, como decía don Javier, o sea, está planteado, normalmente todos los debates, todos los torneos hasta ahora se plantean desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y este no era la excepción. Pero don Javier coge y les escribe a la organización y les propone la idea de que nosotros vayamos a ese torneo. Ellos lo aceptan y nosotros pues empezamos a prepararnos con don Javier. Aquí una de las peculiaridades que había es que, preparándonos con don Javier, yo me acuerdo que pues no teníamos mucha idea de cómo hacer debate. O sea, habíamos venido a hacer aquí debates y decíamos cosas, pero nos faltaba, teníamos fallos evidentes, no organizábamos muy bien la información. Y yo me acuerdo aquí que don Javier nos dio un consejo muy bueno a la hora de preparar ese primer torneo. Y es que nos decía que a la hora de pensar en los argumentos o de pensar el tema, teníamos que pensar adjetivos. Por ejemplo, ese debate, y me acuerdo todavía el tema, era si los exámenes eran necesarios. Y él nos decía, bueno, pues para pensar a favor o para pensar en contra, tenéis que pensar en adjetivos de cómo son los exámenes. Son los exámenes, no sé, imparciales, son los exámenes precisos. Pues pensar adjetivos y a partir de pensar en esos adjetivos, formar los argumentos. Esto quizás parece un poco tontería, pero a nosotros en su momento sí que nos ayudó bastante. O al menos nos daba la ilusión de que nos ayudaba, que ya era bastante importante, porque íbamos más confiados. Cosa que necesitábamos porque éramos los chicos, los de segundo de la ESO. Y yo recuerdo cómo llegamos a ese torneo y nos sentamos en la inauguración. Y la mayoría de la gente pues eran de cuarto de la ESO hacia arriba o incluso de bachillerato. Y yo me acuerdo que nos sentamos al lado de un equipo que parecía muy mayores y se nos quedan mirando y nos preguntan, oye, ¿vosotros de qué edad sois? Y les decimos que somos de segundo de la ESO. Y nos dicen, oye, pues se alegran muchísimo, dicen buena suerte, etcétera, etcétera. Parece un equipo muy bueno. Luego llegarían a la final. Y fuimos hablando con ellos durante todo el torneo, todo va bien, hasta que llegamos a semifinales, nos enfrentamos contra un equipo de segundo de bachillerato, estaba compuesto de 4 chicas, yo todavía me acuerdo, y nos ganan, justamente. Y ahí es donde se acaba un poco lo de segundo de la ESO. Y luego llega tercero de la ESO. Y en tercero de la ESO es cuando don Javier nos mete en el equipo, en esta idea del equipo del colegio, que estaba formado por también antiguos debatientes, estaba José Antonio Casanova, estaba Lucía Ríos y estaba Antonio Palomino. Y la idea era ir a un torneo que se llama, sigue estando, el CDU de Córdoba, el Nacional. De ese tema sí que no me acuerdo ahora exactamente, pero ese torneo fue muy importante, y esto lo cuento por lo de la preparación. Porque fue en ese torneo donde don Javier decía que nacía este concepto de prepararlo muy intensamente. Yo ya había escuchado leyendas de lo que se hacía aquí antes, había escuchado leyendas sobre cómo se había llegado a torneos universitarios, pero tampoco lo sabía en primera carne. Y José Antonio Casanova, que también estaba en ese equipo, pues él resultaba que ya había ido a algún torneo universitario. Estando en cuarto de la ESO. Estando en cuarto de la ESO. La persona más joven que ha ido a un torneo universitario, que yo sepa. Entonces él ya tenía esta idea de cómo era la preparación a la vieja usanza de muchos libros. ¿Qué pasa? Nos dicen entonces el tema, que era el homeschooling, no me acuerdo exactamente, pero sobre si se debería habilitar el homeschooling en España. No, el homeschooling es una práctica que está más extendida en Estados Unidos, consiste que en vez de llevar al crío a la escuela, pues yo mismo le doy la educación en mi casa, como yo quiera. Entonces en España sigue habiendo una brecha legal porque ni es ilegal ni es legal, está en un margen ahí curioso. Entonces era sobre si se debía permitir o no. Pues nosotros no sabíamos nada del tema, pero nos lo dan con bastante tiempo de antelación, quizás nos lo dieron con 1 mes y medio o algo así. Bueno, nos reunimos y decimos, vale, vamos a prepararlo. No sé si vosotros habréis hecho alguna preparación con don Javier, pero lo típico es que coge la pizarra, escribimos todas las palabras y empezamos a analizar minuciosamente palabra por palabra. Esto era importante, uno no saltaba directamente al tema. Uno cuando le dan un tema no coge de repente y dice, bueno, voy a buscar en internet, o hoy en día más fácil todavía, voy a preguntar a ChatGPT. Pues antes de eso lo que solía venir era escribir en la pizarra las palabras y analizar palabra por palabra. Esto era importante porque muchas veces se nos escapaban cosas que parecían importantes en el debate. Incluso la palabra que parecía que fuese, no sé, lo menos importante posible podía resultar importante, sin pasarse de listas, porque tampoco íbamos a discutir debates de 1 hora sobre eso, aunque nosotros tuvimos casos, luego puedo contar alguno. Y el caso es que después de analizar palabra por palabra y buscar el tema, pues vemos que había mucha información. Yo no sé qué me pasó por la cabeza en aquel momento, pero estaba muy motivado. Entonces, viendo que había tanta información, pues no se me ocurrió mejor idea que ver algunas tesis doctorales, ver algunos informes y decir, bueno, pues habrá que leerlos ya que está. Entonces ahí surgió, yo creo que ese germen de tanta investigación. Para mí está en ese torneo, porque ya os digo que creo que es el torneo a día de hoy, o si no el primero, el segundo, al que más evidencias llevamos. Llevamos quizás, o sea, varias carpetas enteras de evidencias, dosieres enteros impresos, que yo me acuerdo que ese día nos miraban
en la pecera imprimiendo las cosas como si estuviésemos locos, porque estábamos imprimiendo dosieres enteros que lo mismo tenían 400 páginas. Un tesis doctoral que tenían 400 páginas. ¿En ese qué curso estabas? Yo ahí estaba en tercero de la ESO. En tercero de la ESO estábamos leyendo tesis doctoral. Sí. Para que no sepa lo que es una tesis doctoral, cuando uno termina la carrera, pues se saca el grado y para eso tiene que hacer un TFG, es un trabajo de fin de grado. No sé, un trabajo pone de 70 páginas, depende de la carrera obviamente. Que es novedoso, pero bueno, tan novedoso como lo puede hacer una persona que ha estado 4 años en la carrera. Luego uno se puede sacar el máster, hace un TFM, un trabajo de fin de máster, y los que quieran normalmente dedicarse al mundo de la investigación o al mundo de la docencia en la universidad, pues hacen un doctorando que hace una tesis que es de cientos de páginas. Sí, y que se dedican durante 4 o 5 años incluso a hacerlo. O sea, son trabajos, no es un trabajo de clase, es un trabajo muy bien estudiado, muy bien planteado, muy completo. Pues yo me acuerdo que nosotros teníamos al menos 2, creo que llegamos a leer una, porque sí que recuerdo que la tengo subrayada y todo, o sea, esa estaba bien leída, y la otra la ojeamos, no era tan útil, pero también la imprimimos. Entonces podéis imaginaros la cara de la gente cuando llegábamos al torneo, nos sentamos los 4 en la mesa, primero sin nada, y después empezábamos a coger y soltar montones de papeles encima de la mesa, que encima nosotros, o sea, para hacernos un poco los graciosos, pues cogíamos los montones y los soltábamos para que hiciesen ruido, para que la gente se supiese que teníamos ahí los montones de papel. Y claro, yo me acuerdo que había debates donde algún equipo nos sacaba una evidencia y era instante en el que citaban el nombre de una evidencia, nosotros como unos locos cogíamos exactamente la misma evidencia que habían citado, buscábamos otra página que teníamos subrayado en el color contrario, que significaba que decía pues algo que iba para nuestra postura, levantábamos las manos, nos concedían la pregunta y decimos, ¿es consciente usted de que ese mismo estudio que usted cita en la página 74 argumenta en contra de lo que dice porque X. Entonces, claro, en ese momento, incluso si eso fuese más o menos relevante, la impresión para el jurado era enorme, porque se quedaba, madre mía, o sea, esta gente controla bastante del tema. Entonces, en ese torneo nos fue bien, pero no llegamos a la final, nos quedamos en semifinales. Luego llega el COVID. Entonces, hay un momento de pandemia, en tercero de la ESO ya no se debate más, ya todo esto no lo he comentado. Creo que es verdad que pueda que haya empezado como introductor. Yo apenas lo recuerdo, quizás hice en el primer debate de todos un introductor, pero desde entonces yo estuve, desde más o menos... El R1, ahí está. Sí, o sea, digo, en el primer debate de todos los que hice, en primero la ESO, quizás ahí sí que estuviese introductor. Yo no me acuerdo, yo lo que sé seguro es que más o menos, desde el tercer debate que haya hecho en toda mi vida hasta más o menos primero de bachillerato prácticamente, sí, hasta primero de bachillerato estuve haciendo R1, o sea, yo me consolidé como el R1 del colegio un poco, el primer refutador. Y entonces llega la pandemia y claro, ahí no podíamos debatir apenas. Se va al año siguiente José Antonio Casanova y entra el hermano Miguel Casanova. Y ahí surge otro equipo que también fue bastante potente. Ahí aprovechamos una suerte que pues, quizás no la tenéis hoy tan fácil, que es que podíamos hacer muchos torneos, porque al final eran digitales. Es verdad que por ser digitales eran mucho más aburridos, pero seguían siendo torneos de debate. Entonces nosotros ahí participamos en todos, pero todos los torneos que había. Participamos que si en el torneo de CICAE, que si en el de Montpellier, que si luego en el de Cánovas en inglés no porque no queríamos debatir en inglés, pero si no también habríamos participado, en el de CDU y luego en uno que hizo la UNED. Y en uno de esos torneos, en el torneo en CDU, era un torneo clasificatorio para la Liga Nacional de Debate Escolar. La Liga Nacional de Debate Escolar es una liga que organizan pues, algunas entidades, se compone de 4 torneos y los 2 finalistas de cada uno de estos torneos van a una final que se hace en el Senado. Entonces, los torneos clasificatorios eran en su momento el Montpellier, que era el primero, ese llegamos y nos fue muy bien. El tema era si la OMS era un organismo pues apto para tratar con las situaciones del momento, por toda la pandemia. Tuvimos una buena preparación, pero quedamos en cuartos de final. Pero yo juraría, no estoy 100% seguro, pero en ese torneo al final se nombraban los mejores oradores, sí, pues, sí. Y ahí nos nombraron a 3 de 4 como los mejores. ¿En el equipo ideal? Sí, en el equipo ideal. Ya erais 3 de 4. Sí, éramos 3 de 4. Lo que pasa es que pues, perdimos en cuartos de final. Luego en el torneo Cánovas ni pasamos de clasificación de grupo, eso me acuerdo. Y luego en el CDU pues llegamos a la final y decimos, oye, pues muy bien, hemos llegado a la final, vamos al torneo del Senado. Ahí creo que también pillamos 2 representaciones en el equipo ideal, que creo que fueron mejor R1 y mejor R2.
Y llegamos al torneo del Senado al año siguiente, normalmente es el mismo año, pero por tema de la pandemia, etcétera, lo pasan al año siguiente. Y ahí nos va muy bien y volvemos a quedar finalistas, es decir, quedamos segundos y los primeros creo que eran el equipo de San Meri, que ahora organiza un torneo en Sevilla. Entonces, saltando esto, hay un momento también muy gracioso, que no fue muy importante, porque tampoco era muy importante, pero yo creo que a nivel anecdótico es muy gracioso, que es el torneo que organiza la UNED, que lo organizaba a final de año de cuarto la ESO, era durante esa época de pandemia, era digital, y organizan un torneo. Y ese torneo es gracioso porque llegamos a la final, de nuevo la perdimos, nosotros teníamos una tendencia a perder las finales que era increíble, pero lo gracioso de ese torneo es que en una postura íbamos con un solo argumento. El tema era la obsolescencia programada, si se debería algo así como limitar o no. La obsolescencia programada es, pues yo qué sé, que los móviles, por ejemplo, aunque pudiesen durar 20 años, pues yo lo programo para que solo dure 3 años. Porque así, pues me lo tienes que volver a comprar y esto a ti te sale más caro y yo como empresa puedo subsistir. Claro, está ese dilema de que si esto dura 20 años, la empresa no genera más ingresos, no puede producir más novedades. Pero está el otro dilema de que sabiendo que puede durar 20 años, tú lo haces para que dure 3 años. Yo me acuerdo que, no sé qué se nos pasó por la cabeza, no tuvimos tampoco mucho tiempo para prepararlo, pero en una postura llevamos un argumento y con ese argumento creo que llegamos a la final, porque siempre nos tocaba prácticamente en esa postura. Entonces, eso era gracioso. Y lo segundo es que ese fue el debate de la final, un debate creo que de evidencias, el mayor debate de evidencias que he hecho en mi vida, no de evidencias, de definiciones. Porque desde la introducción hasta prácticamente la conclusión no quedaba nada en claro qué palabra tomar para la obsolescencia programada, etc. Entonces, a modo anecdótico. Entonces, luego llega primero bachillerato, quedamos finalistas en el Senado y se van 2 de los componentes que estaban en ese equipo al que fuimos al Senado. Estaba Miguel Casanova, estaba yo y se van Antonio Ríos y... no, Antonio Palomino y Lucía Ríos, que eran los 2 de segundo bachillerato. Y se incorporan... ¿quién se incorporó? María Jiménez y Lola. Sí. Y con ese equipo, pues de nuevo, vamos al torneo de Montpellier, esta vez el tema... la energía nuclear, tema clásico, llegamos a la final de nuevo y entonces nos volvemos a clasificar al Senado. Lo que pasa es que ese año no pudimos ir porque 2 de los integrantes les coincidía con el examen del bachillerato internacional, total, no podemos ir, y ahí se queda ese año. O sea, hasta entonces iba muy bien, yo no me había movido de la primera refutación y ahora... había un cambio importante, que es que de los 4 miembros que estábamos, yo era de primero bachillerato y los otros 3 eran de segundo. Entonces el año que viene se iban. A todo esto, en mi promoción seguía el debate bastante vigente, es decir, íbamos a distintos torneos, íbamos a Cánovas, íbamos a CICAE y teníamos más o menos buenos resultados. Y se me olvidó decir antes que estando en primero bachillerato organizasteis un torneo universitario. Aquí ya habíamos organizado, pero organizaba un servidor, torneos universitarios, que venían equipos universitarios aquí. Pero ese año organizasteis vosotros y fue el torneo con mayor premio económico de todo el año. ¿Te acuerdas la cantidad? Eran varios miles de euros. Creo que 1.500 o... no, 1.500 puede que fuese el primer premio. No, es el primer premio, pero en total había como 3.000 o 4.000 sí, como 4.000 euros. Que lo consiguieron ellos, jóvenes de bachillerato, ellos 100% solos, su iniciativa aquí emprendedora. Conseguisteis 3.000 o 4.000 euros para darle un premio y vinieron los mejores equipos de España. Sí. O sea, yo aquí no me quiero poner mérito, esto sobre todo lo hicieron compañeros míos, yo no me acuerdo exactamente quién, pero María Sánchez, Antonio, Herrera, Arturo, Aguilar... Esos debates están grabados y algunos están subidos en el canal de YouTube, Club de Debate Nicolás Samero. Síganos. Además, ese torneo fue muy curioso porque no se declaraba como tal un ganador o un perdedor. Uno hacía los debates, se ponía la cámara y ya se dejaba a criterio del oyente que decidiese quién había ganado cada debate, pero no había como... No, los propios equipos votaban. Vale. Si estaban de acuerdo, ya estaban. Ya estaban. Si no, había acuerdo. Vale, pues era así, no me acordaba. Y en ese torneo llegaron a venir gente que luego ha sido bastante exitosa en el mundo del debate universitario. De Galicia, de Almería... Sí, o sea, ha habido gente... O sea, fue un torneo bastante importante, vinieron equipos universitarios bastante potentes. Bueno, ellos organizaron y ya organizaron también participaste. Sí. Estaba en primer bachillerato contra equipos buenos universitarios. Sí. De hecho, quizás ese fue el primer torneo universitario en realidad que hicimos. El tuyo, sí. Sí. Y llega entonces segundo bachillerato, principios de segundo bachillerato, y don Javier nos plantea la siguiente idea.
Yo ya sabía, porque había venido otro exdebatiente a darnos una charla, que en su momento se había ido a algunos torneos universitarios. Bernabé. Sí, Bernabé. Y yo me acuerdo cómo nos comentaba que había un torneo universitario que era el Tres Culturas, como había uno que se llamaba Seneca, y claro, esto a mí por dentro me entraba mucha curiosidad, porque yo también quería ir. Yo le propongo un poco la idea a don Javier al principio de curso y dice, vale, se puede plantear, y se forma un equipo que era inicialmente de 4 personas. Pasa que, bueno, y con el tema de si es adecuado hablar de la Reconquista en la historia de España. O sea, básicamente el contexto del tema es que la Reconquista, que es ese periodo de 8 siglos, donde al principio los musulmanes invaden España y luego lo reconquistamos, pues a nivel historiográfico es un poco cuestionable porque está esa duda de si realmente la gente que recupera el territorio era la misma que estaba al principio, el término había sido usado de formas muy raras a lo largo del tiempo, una misma palabra para un proceso tan largo era curioso, entonces era polémico, de ahí venía un poco el tema del debate. Empezamos 4 a prepararlo, un tema súper histórico además, que requería bastante investigación. Y por temas X, hay 2 debatientes que al final tienen que salirse del debate, del torneo. Entonces nos quedamos en el equipo 2 personas, nos quedamos Antonio Herrera y yo, André Parrilla. Entonces nos quedamos 2 chiquillos de segundo de bachillerato contra gente de universidad preparando un tema que es súper histórico. Para compensarlo, tuvimos que preparárnoslo mucho. Entonces creo que sigo teniendo, bueno, en mi casa sigo teniendo las evidencias, pero lo mismo teníamos impresos un par de libros, lo mismo 40 o algo así, artículos, algo de este estilo, una cantidad enorme de evidencias. Más luego en el iPad que teníamos otras muchas, o sea, en total lo mismo acumulábamos, tampoco voy a decir un número por decir, pero quizás siendo realistas algo así como 1000 páginas, algo así leídas en total. Porque leídas y sabidas. Y saber localizar dónde está el dato que te interesa. Sí, más o menos. Además, ahí sí que hicimos un dossier bastante bien hecho. Antes ya veníamos haciendo dosieres. Dosieres es lo que nosotros llamamos a un documento que recopila las posturas, las líneas argumentales que nosotros llevamos al torneo. Aunque éramos 2, para este torneo llevamos 4 líneas argumentales, es decir, llevamos 2 líneas argumentales a favor y 2 líneas argumentales en contra. De tal modo que cuando llegamos a un debate, pues podíamos elegir qué línea sacar, si la línea 1 o la línea 2. Vale. Entonces llegamos al... Bueno, antes de llegar al torneo, en el autobús, coincidimos con los de la Universidad de Almería. Y aquí pasa algo gracioso, porque ellos sabían quiénes éramos por ese torneo que habíamos organizado en primero de bachillerato, ese torneo Nicolás Salmerón. Y al reconocernos y vernos, yo me acuerdo que dicen así un poco a voz alta, obviamente a risa, a ver si nos toca contra los de Nicolás Salmerón en primera ronda. Entonces yo me acuerdo que llegan clasificatorios, quedamos segundos en clasificatorios, después de las rondas clasificatorias pasamos segundos, es decir, y el único debate que perdimos fue contra el equipo de Barcelona. Sí, esa de Barcelona, sí. Los favoritos, los que ganaron el año anterior. Sí, eran los que venían de ganar, eran los favoritos. Y tan buenos que llegaron a la final. Sí, y eran contra los que luego nos enfrentaríamos a la final. No cuentes el... ¿Pero lo cuento después o no? Bueno, Vale. Te has quedado de Almería. Sí, entonces nos quedamos de Almería y coincide que nos enfrentamos contra ellos en semifinal. Este debate fue súper igualado, de hecho gracioso porque nosotros llegamos y nosotros ahí llevábamos creo que 2 libros tal cual comprados en físico. Uno tuyo y otro mío. Sí, entonces sacamos un libro que era para una postura y ellos sacan en la introducción el mismo libro. Y fue un debate gracioso porque fue cuestionar el libro por una parte unos, por otra parte otros, porque ambos no lo habíamos leído y en el libro obviamente había información tanto para un lado como de otro. Total, queda un debate súper reñido, habían 5 jueces, se tiran deliberando muchísimo tiempo, sin exagerar, lo vi media hora, algo así. Dicen que había habido un empate 2-2 y el juez principal tenía que haber decidido quién ganaba, un debate súper igualado, donde al final nos dan la victoria a nosotros. Y al final queda la final, que era contra el equipo contra los que nos habíamos enfrentado en primera ronda. Claro, ellos ya sabían nuestras posturas, porque llevaban 2 equipos y contra un equipo nos habíamos enfrentado en una postura y contra los otros otra postura. Nosotros solo sabíamos una postura de ellos, que era contra el primer equipo, contra el que llegó a la final, el equipo A, por llamarlo de algún modo, que era su postura, no me acuerdo cuál era, pero pongamos que era la de a favor. Entonces nosotros ahí teníamos una decisión, que era qué hacer, si cambiar la línea, si no... Es verdad que llevábamos 2 líneas, como ya hemos dicho antes, solo conocían una línea, pero la otra... Sabíamos que nos la iban a refutar igual, por los argumentos que llegaban, entonces tampoco servía de nada.
Entonces nosotros ahí apostamos a cambiar la línea de en contra por si coincidía que tocaba en contra al día siguiente de nuevo y hacer una línea que estuviese dedicada a refutar expresamente su línea. Es decir, si ellos cambiaban su línea, pues lo mismo no servía de nada. Pero si mantenían la línea que habían usado en el primer debate contra nosotros, pues en principio iban a perder, porque era una línea que estaba expresamente hecha contra sus argumentos, uno a uno. Llega el día siguiente... ¿Expresamente hecha hasta cuándo de la mañana? Si nos tiramos hasta las 4 de la mañana haciendo algo de este estilo, Antonio, Javier y yo, recopilando vídeos. Yo me acuerdo, yo tenía un cacao esa noche, o sea, no lo podéis ni imaginar. Yo era el primer refutador y el segundo refutador, y yo no sabía ni los argumentos que tenía que decir, porque habían tantas ideas a partir de un vídeo, no lo teníamos nada claro. Decidimos irnos a dormir y en el café de la mañana siguiente fue cuando completamos la línea en un papel. Y claro, se sortea y coincide ese caso, coincide que ellos vuelven a ser a favor y nosotros en contra. Comienza el debate y yo me acuerdo aquí que el formador de esa le he comentado, Javier, ¿qué le comentó? Estábamos sentados juntos, pues llevábamos muy bien de público, y cuando acaban las dos introducciones, pues él me dice, veo que habéis cambiado la línea. Y claro, yo le contesté, veo que vosotros no la habéis cambiado. Entonces, es un debate que al final no habían cambiado la línea, nosotros habíamos adaptado para ganarles y más o menos funcionó el trabajo que hicimos por esa noche y por esa mañana y nos dan la victoria. Y luego ya después de eso, pues vamos brevemente al torneo Tres Culturas, que es un torneo universitario al que solo pueden asistir gente que sea su primer año en torneos universitarios, en debate universitario. Nosotros, como solo habíamos participado en Seneca, pues podíamos ir a ese. Y ahí vamos de nuevo una dupla, voy yo, iba Claudia Ibáñez, sí. Yo iba de primer refutador y segundo refutador, Claudia va de introductora y conclusora, y ahí de nuevo nos vuelve a ir muy bien y perdemos en semifinales. El tema de la inteligencia artificial. Sí, era positiva para la sociedad. Un debate muy reñido en semifinales contra el equipo de Cánovas y lo perdemos. Y ahí lo que he dicho antes, que era un torneo para novatos universitarios. Los debatientes universitarios de su primer año universitario. Para ellos era su 6º año de entrenamiento de debate. Toda la ESO entera y los 2 años de bachillerato. Entonces, claro, los otros eran universitarios, pero algunos, bueno, todos eran universitarios de su primer año universitario. Sí. Su primer año de debate. Bueno, a ver, también había gente que podía haber hecho otro debate en su etapa escolar. Sí, los de Cánovas era ese caso porque ya nos habíamos enfrentado contra ellos algunas veces cuando habíamos ido a torneos escolares. Pero sí, por norma general, pues podía haber de todo un poco. Y ese torneo gracioso, me acuerdo de un debate en concreto, creo que era el primer debate, que yo estaba muy frío, no me acordaba muy bien de las líneas, y nos preguntan algo en mitad del debate, en mi primera refutación, y yo me quedo en blanco. Y me quedo de reloj quizás 15 segundos, pero completamente sin decir una sola palabra pensando la pregunta, porque sabía que me había hecho una pregunta buena, sabía que podía esquivarla y, bueno, intentar hacer como que la contestaba, pero sin contestarla realmente, pero me tiro como 10 segundos, quizás no fueron tantos, a mí se me pasaron muy largos, pero quizás fueron 5 segundos literal de silencio puro. Y luego les contesto. Yo me acuerdo luego que me comentó algo muy gracioso el juez, y yo pensaba que nos iban a decir que, bueno, pues esto es mejor no hacerlo, y dijo completamente lo contrario, que le había llamado mucha atención porque normalmente uno lo que hacía era precisamente dar una respuesta rápido que saliese del paso, pero sin contestarla, y que nosotros en cambio habíamos esperado un poco, pero la habíamos contestado al final bien. Entonces me acuerdo de eso. Y ya, pues, después de eso debatimos el torneo de la Legu preuniversitaria, que esto era por haber ganado el torneo Seneca, por dar una plaza para el torneo nacional preuniversitario, que era otro distinto del Senado, y en ese volvemos a quedar finalistas. Y ahí es donde yo creo que acaba un poco mi trayectoria escolar y universitaria, entre comillas. Entonces, una vez comentado un poco la trayectoria, voy a comentaros un poco lo que yo he aprendido con debate o cómo me ha servido a mí de debate en general, en el colegio y luego quizás en la universidad. En general, lo que yo más me llevo de debate quizás sean 3 cosas. La primera, y esta era una que me costó mucho aprenderla, es que en general los debates y las discusiones se ganan escuchando, más que hablando. O sea, esto era bastante importante, porque sobre todo cuando empecé a ser segundo refutador, al principio me costaba más refutar, y era porque yo pensaba más en lo que yo quería decir que en lo que me había dicho el otro equipo.
Y esto es igualmente extrapolable a discusiones, a charlas o a cuando alguien te dice algo. Normalmente construir argumentos es muy complicado, por eso el primer refutador tiene un puesto muchas veces muy importante, porque construir argumentos que de verdad sean sólidos es muy complicado, es muy fácil refutarlos. De ahí que sea tan importante escuchar, porque nosotros cuando escuchamos nos damos cuenta de que pues, tienen contradicciones el otro equipo, de que lo que me está diciendo esta persona en verdad, o sea, no está sustentado en ningún hecho. Entonces, para mí, uno de los mayores aprendizajes de debate es la importancia de escuchar antes que hablar. Lo segundo que me llevo es la importancia de tratar temas muy distintos. Lo bueno que tenía debate es que al final un tema podía ir sobre la obsolescencia programada, que el siguiente iba sobre la energía nuclear. No tenía nada que ver el uno con el otro. Había temas más humanísticos, había temas más científicos. Para mí la importancia de esto fue entender cómo todos los temas entre sí pues lo mismo están relacionados, porque lo que yo uso para un tema quizás también está en el otro, y que al final guardan muchas cosas en común. Y también me ayudó a ver que era muy importante saber cosas sobre todos los temas, porque esto te ayudaba a entender mejor el mundo, a entender mejor debate y muchas otras cosas. Y ya quizás lo tercero que me ayudó a hacer es aprender a decir cosas, pero de una forma corta, porque el problema eterno que tenemos los debatientes es que en 4 minutos no nos da tiempo a explicar los 25 argumentos que queremos explicar. Entonces tenemos que de alguna forma acortar esa información y de una forma concisa, pero también clara, decir información que de verdad valga la pena decir. Entonces, para mí esos fueron los 3 aprendizajes en general que me llevo. El cómo he aplicado yo esto a lo largo de, yo qué sé, mi trayectoria fuera de debate ha sido amplia. Para empezar, lo que es a nivel universitario, yo estudio ingeniería industrial y ya de por sí una diferenciación muy grande que le da a un ingeniero el saber debate, pues es bastante importante, porque normalmente la gente de ciencias no tiene por qué ser así. Yo me he encontrado de verdad mucha gente en el mundo de debate que vienen de ciencias, pero la gran mayoría vienen de ciencias sociales o de humanidades. Entonces, es muy importante a veces, como ingeniero, como científico, tener esa habilidad para poder transmitir y comunicar ideas que son complicadas de una forma pues, más amena y más sencilla de entender. Y luego, como un caso particular de algo a lo que a mí me sirvió bastante debate, fue lo siguiente. Después de ganar el torneo de Seneca, el de la Reconquista, pues escribimos un dossier súper amplio, es decir, un documento donde recogíamos las líneas de debate, las 2 líneas a favor, las 2 líneas en contra, que eran de 80 páginas, era un documento muy largo. Entonces pensé, ¿cómo podemos reutilizar esto? Cogí y amplié más todavía este documento, seguimos escribiendo otras líneas a favor, otras líneas en contra y lo presentamos a... ¿Pero no había 4 y 4? Sí, porque al final sí que había 4 y 4, exactamente. Y entonces ese trabajo lo presentamos a un congreso, ¿cómo se llama? El Congreso de Jóvenes Investigadores de España, que es el CJI. Por el Ministerio de Educación. Sí, por el Ministerio de Educación. Entonces, presentamos ese trabajo en ese congreso que recogía los 40 mejores trabajos de investigación de gente preuniversitaria. Bueno, creo que era hasta primero de universidad, pero porque ese año iban retrasados con la fecha de convocatoria. Realmente eran trabajos que se habían hecho en segundo de bachillerato o antes. Presentamos ese trabajo, nos galardonan y entramos dentro de los 40 mejores premios. Hay otra fase de presentación de los trabajos y aquí quedamos como primer premio en el área de humanidades. Y con ese mismo trabajo vamos a un congreso europeo que había en Bruselas, donde de nuevo presentamos el trabajo. Entonces al final, o sea, eso que parecía que venía de un torneo de debate, pues se convirtió en algo bastante más importante y bastante más grande, como fue representar al final a España en un congreso europeo de investigación. Y ya por último, el cómo me ha servido a mí específicamente debate en el ámbito universitario, pues ya aquí guardo una anécdota bastante buena del año pasado. Ya el año pasado, aunque estudié en ingeniería industrial, pues hay algunas asignaturas de economía, en concreto hay 2. Y yo en el primer cuatrimestre tenía una, que era empresa. Y yo me acuerdo que aquí nos piden dar una presentación en grupo sobre alguna empresa que hubiésemos escogido, etcétera, etcétera. Bueno, éramos 4 en el equipo, presenta un grupo, presenta otro y al final presentamos nosotros. Y yo, bueno, presento como cualquier otro día, estaba acostumbrado a debatir, estaba acostumbrado a presentar. Y al principio no me fijé tanto porque estaba pensando en otras cosas, pero luego me comentaron mis compañeros que la gente se había quedado flipando, que la gente de repente te empezaba a mirar con una cara de loco de esta persona cómo podía haber dicho esto de esta forma, por la forma en la que había comunicado, que era buena. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en general la comunicación nos va a servir bastante en la universidad a la hora de presentar, pero también a mí me gustaría hacer hincapié, esto ya lo último que voy a decir,
en que para mí, sobre todo la parte más importante de debate, no vino tanto por hablar en público, sino por pensar bien y por pensar en público. Porque en debate yo creo que normalmente le damos mucha importancia a la oratoria, a lo que es el arte de hablar, pero hay un paso que precede a cuando yo hablo. Es decir, nosotros cuando íbamos a los torneos preparábamos antes, y esa parte de preparación es muy importante porque es lo que nos permite tener la mente mejor cuadrada, entender cómo es un tema, entender cómo es organizar esa información, etcétera, etcétera. Y esto, de una forma un poco más abstracta, pero para mí tiene bastante aplicación a que uno es capaz de organizarse mejor, a que uno es capaz de estudiar mejor, a que uno es capaz de entender las cosas mejor en general. Yo creo que para mí eso fue debate. Sí. Primero un aplauso. Y segundo, no vamos a desaprovechar que está aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué consejo le daría a la gente que está empezando con debate? Pues yo el consejo principal que les daría es que practiquen, porque al final, o sea, uno no nace sabiendo debatir y lo mejor es practicar debatiendo. O sea, hacer los máximos debates que podáis. Si queréis intentar organizar vosotros mismos ligas internas, no sé si siguen haciendo, si no, organizarlas, pues si se hacen, pues apuntaros. Si no, pues practicar vosotros mismos con debate. Y lo segundo es lo de escuchar. De verdad que para mí fue muy importante. O sea, sentaros en algún debate e intentar apuntar lo mínimo posible, intentaros sobre todo en escuchar lo que dice el otro equipo. Nosotros, por ejemplo, cuando íbamos Antonio y yo al torneo de Seneca, era gracioso porque uno se sentaba en una fila y el otro se sentaba en la siguiente fila, eran salas de universidad. O sea, no estábamos ni siquiera en la misma mesa. Uno estaba en una mesa y el otro estaba en la mesa de detrás. Es decir, ni siquiera nos veíamos la cara, mucho menos intercambiábamos información durante el debate. Y lo que nos dedicábamos plenamente era escuchar lo que decía el otro equipo. Es decir, llevamos esto un poco al extremo. Esto es importante porque, lo que decía antes, de verdad que la gente se equivoca mucho hablando. Entonces yo creo que son dos consejos, practicar mucho y escuchar. ¿Y un consejo así que vaya a marcar la diferencia para ganar? Un consejo que vaya preparación, para mí es la preparación. O sea, lo que marca al final la diferencia normalmente de si un equipo gana o no es la preparación que lleva detrás. Entonces, cuanta más preparación, mejor. Es verdad que todo el tema de preparación se podría hacer una charla independiente porque, o sea, no basta con investigar. Si yo investigo y leo mucha información, pero no la tengo bien distribuida, no la tengo bien organizada, pues voy a tener un caos mental increíble. Nosotros había debates en los que llegábamos y yo como primer refutador era el que más evidencias sacaba y me montaba un caos. Tenía una pila de evidencias que tenía que sacar en orden, se me perdía una, no tenía ni idea. O sea que es investigar mucho, pero con buena organización. Entonces, una buena preparación. Es muy importante como tener un punto de vista muy diferente a lo que realmente te haya tocado defender o argumentar. Vale, dos cosas. Lo primero, o sea, el punto de vista es curioso porque a veces te toca defender posturas que no te corresponden. Entonces, ¿cómo afrontas esto? Para mí la clave fue entender que conforme investigas ese tema, si ha salido esa pregunta es porque hay razones para defender esa postura, si no, no la habrían puesto. Y conforme más investigas, pues más empiezas a ver que quizás esa postura que al principio pensabas que era la errónea, pues resulta ser la verdadera. Esto a nosotros nos pasaba mucho, empezamos con una postura porque es la fácil, resulta que es la difícil y la fácil es la otra. Y lo otro que no sé si también querías decir es sobre si tener líneas un poco así más sorprendentes, a favor o en contra, como estrategia. Nosotros esto alguna vez lo intentamos llevar, a veces funciona, otra vez no funciona, ya depende un poco del juez. ¿Alguna pregunta más? ¿Es recomendable cambiar las líneas de un debate a otro? Vale, es una muy buena pregunta. Normalmente en los torneos hay más de un día, o sea, normalmente hay un día, hay otro día. Entonces nosotros el primer día, si después del primer debate nos decían algo que era de mucha importancia, pues lo mismo lo retocábamos por encima, pero ahí quizás no teníamos demasiado tiempo para cambiarlo. Lo que sí que hacíamos todas las veces era que para el segundo día, con la información que nos habían dicho, pues sí que cambiamos sustancialmente las líneas. Más que nada porque también el problema que tienen muchos torneos es que a los jueces les instruyen para que no digan el resultado. Y algunos, con tal de no decir el resultado, se acaban haciendo un lío en el feedback que dan. De tal forma que uno no sabe al final si hacerle mucho caso a lo que ha dicho o no ha dicho. Pero tenéis que evaluar la situación. Nosotros sí que recuerdo, por ejemplo, el torneo al que fui, el CDU, en tercero la ESO,
después del primer debate llevamos 3 argumentos y quitamos uno entero, porque no da tiempo a explicarlo. Y si no da tiempo a explicarlo, pues para eso mejor llevar 2 argumentos. Y eso sí que fue un cambio que hicimos para el siguiente debate instantáneamente. Pero lo que sí que hacíamos en general era, para el día siguiente cambiábamos la línea en función de lo que nos hubiesen dicho. Si hubiese funcionado muy bien, no, pero si habíamos perdido 2 de 3 debates, sí. ¿Alguna pregunta más? Cuando haces los argumentos, ¿la línea la construyes como al final o cómo lo haces? En orden así. Vale. Pues lo llegamos a hacer de muchas formas. Para mí lo primero es entender la tesis y el enfoque general que tiene que llevar la línea. Es decir, frente a una pregunta, por ejemplo, de si es necesario los exámenes, si los exámenes son necesarios, pues antes de pasar directamente decir argumentos, en intentar encontrar una tesis en general. Los exámenes, ¿cuál es la razón principal por la que son necesarios? En vez de, pues mira, los exámenes son tal, tal y tal. Y con esa visión global ya hacen los argumentos. Pero que probamos muchas otras formas. Probamos hacer lluvia de ideas, a uno se le ocurren muchos argumentos distintos, cada uno explica por qué ese argumento es quizás mejor o peor y al final se acaban cogiendo los 2 o 3 mejores. Yo lo que siempre digo aún así es que para escoger un argumento se centra en 2 cosas. La primera es cómo de veraz es decir, cómo de fácil es demostrar que ese argumento es cierto, darle razones, de buscar evidencias, etc. Un argumento puede ser muy veraz, por ejemplo, el tema de la energía nuclear, si es necesaria para España o no, pues que produce mucha energía. Eso es muy fácil de demostrar, porque produce mucha energía. Tú puedes sacar evidencias, puedes decir que el proceso químico que hay detrás produce mucha energía, eso es verdad. Y luego lo segundo que hay que entender en un argumento es si es relevante o no para el debate, porque por muy verdadero que sea, si no es relevante, pues da igual. Pues entonces lo que nosotros intentábamos era coger de esa lluvia de ideas los argumentos que fuesen más veraces y más relevantes. Cerramos ya, al menos de cara a la grabación, y algunos de vosotros, no acabes todavía, para que quede grabado que no es que quiera corregir a alguien que ha hecho una pregunta, que habéis preguntado no sé qué de para ganar. Lo importante no es ganar debate, lo importante es disfrutar. Disfrutar, siempre digo lo mismo, que si disfrutas tú debatiendo, haces disfrutar a los demás. Entonces cierro con lo que ha dicho él antes un momento, que en debate lo que aprendes, bueno, quien lo aprenda, no es hablar en público. Hablar en público es muy fácil, lo hace cualquiera. Es solo cuestión de práctica. Lo difícil en público y en privado es pensar. El objetivo es pensar en público. Entonces creo que nos has dado una guía de cómo hacerlo. Muchas gracias, Andrés. ¡Un Nicolás Salmerón!